Quiero comenzar señalando que se entiende por deontología profesional el conjunto de normas o reglas que permite afirmar, cuya observancia permite afirmar que una profesión se está ejerciendo correctamente. En esta última lección del programa, lo que nosotros vamos a tratar de formular es algunos de los principios básicos de la deontología de las profesiones jurídicas, aunque antes de entrar en esa cuestión, en los principios deontológicos, quisiera abordar brevemente una cuestión previa que me parece interesante acerca de cuál es la naturaleza de las normas deontológicas. Lo que quiero sostener, la tesis que quiero sostener en la primera parte de este tema del programa es que las normas deontológicas tienen una naturaleza mixta, es decir, son normas morales y jurídicas a la vez. Como muy bien sabemos, el derecho tiene como finalidad básica ordenar las relaciones sociales, hacer posible una convivencia entre los seres humanos basada en el respeto a la dignidad de la persona. Mientras que la moral tiene una meta más ambiciosa, puesto que pretende lograr la plena perfección personal, orientando a la persona en todos los ámbitos de su vida a realizar el bien y evitar el mal. Pues bien, toda profesión cumple una determinada función social, lo que significa que aporta un bien para la sociedad. El que el jurista realice su actividad profesional, o el médico, o el arquitecto, etcétera, aporta un bien para la sociedad. Y las normas deontológicas lo que señalan son las pautas que deben de seguirse en el ejercicio de la actividad profesional para cumplir esa función social. Por lo tanto, la deontología está orientada a la realización de la convivencia social a través del desarrollo de la función social correspondiente a cada profesión. Y desde esa perspectiva puede afirmarse que la deontología tiene una naturaleza propiamente jurídica. La deontología, las normas deontológicas, y no solo las normas deontológicas relativas a las profesiones jurídicas, cualquier norma deontológica relativa a cualquier profesión está refiriéndose a un aspecto de la convivencia humana, que es el cumplimiento de la función social propia de cada profesión, que tiene una relevancia propiamente jurídica porque tiene que ver con la convivencia social, con que haya una convivencia social adecuada y que cumpla los fines de la convivencia social, que sirva a la dignidad de la persona, etc. Por tanto, insisto, creo que puede afirmarse, cuando hablamos de deontología, hablamos de cuestiones. Y no solo cuando hablamos de deontología jurídica, también cuando hablamos de deontología médica o de deontología de cualquier otra profesión. Estamos hablando de cuestiones con una relevancia propiamente jurídica, porque estamos hablando de la ordenación de la convivencia social, de la ordenación de la actividad profesional y de la función social de la actividad profesional para el cumplimiento de una función social que forma parte de la convivencia social. De hecho, buena parte de los códigos deontológicos, al menos de las profesiones, buena parte de los principios deontológicos, al menos de las profesiones más importantes, se han plasmado en textos normativos, los llamados códigos deontológicos. En España, por ejemplo, pues existe el Código Deontológico de la Abogacía Española, aprobado por el Pleno del Consejo General de la Abogacía en 2002. El Código de Deontología Médica, aprobado por la Asamblea General de la Organización Médica Colegial en 2011. El Código Deontológico de los Arquitectos, etcétera, etcétera. Hay toda una serie de textos normativos que establecen esos principios deontológicos, que son los códigos deontológicos. Buena parte de los principios deontológicos, al menos de las profesiones más importantes, se han plasmado en textos normativos. Normalmente esos códigos deontológicos no son normas con rango de ley, porque son normas aprobadas, no son normas con rango de ley porque no han sido aprobadas por el órgano legislativo, que es el Parlamento, sino que son normas internas aprobadas por los colegios profesionales.
pero son normas de obligado cumplimiento por los profesionales. Y en base a esas normas deontológicas, los colegios profesionales pueden imponer sanciones disciplinarias. Ahora después pondré un ejemplo concreto. Y de hecho, esas normas deontológicas tienen un fundamento legal en el artículo 5, letra I, de una ley preconstitucional, pero vigente, que es la ley 2/1974 de 13 de febrero, que es la ley que regula a los colegios profesionales, y esa ley atribuye a los colegios profesionales, entre otras funciones, la de ordenar en el ámbito de su competencia la actividad profesional de los colegiados, velando por la ética y dignidad profesional y por el respeto debido a los derechos de los particulares, y ejercer la facultad disciplinaria. Y además habría que señalar que estas funciones de los colegios profesionales cuentan con una cobertura constitucional expresa en el artículo 36 de la Constitución, que reconoce los colegios profesionales. Por eso, el Tribunal Constitucional ha avalado el carácter normativo de los códigos deontológicos y ha señalado concretamente el Tribunal Constitucional en una sentencia, por ejemplo, de 1989, el Tribunal Constitucional ha señalado que las normas de deontología profesional aprobadas por los colegios profesionales no son simples tratados de deberes morales, sino que son normas que determinan obligaciones de necesario cumplimiento por los colegiados y responden a las potestades públicas que la ley, concretamente la ley que hemos citado, la ley 2/1974, pero además con la cobertura de la Constitución, que reconoce los colegios profesionales, pues son potestades que la ley delega en favor de los colegios. En este caso, la sentencia 219/1989 es una sentencia que resuelve un caso en el que un arquitecto había sido sancionado con la suspensión del ejercicio profesional durante un año por un colegio de arquitectos sobre la base de la violación de normas del Código Deontológico vigente en ese momento, y este señor presenta un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional entendiendo que se ha vulnerado el principio de legalidad en materia sancionadora que reconoce el artículo 25 de la Constitución. Como ustedes saben, el artículo 25 de la Constitución nos dice que nadie puede ser condenado o sancionado por acciones que no constituyan delito, falta o infracción administrativa según la legislación vigente en aquel momento. Es decir, se establece la exigencia de normas con rango legal para la definición de ilícitos y la atribución de las correspondientes sanciones. Bueno, y en este caso, este señor había sido sancionado con no poder ejercer la profesión de arquitecto durante un año, no por una norma, no con base en una norma legal, sino con base en el Código Deontológico. Pues bien, el Tribunal Constitucional entiende que el Código Deontológico satisface las exigencias del principio de legalidad, porque además tiene un fundamento legal en ese artículo 5.1 de la Ley 2/74 y que, por tanto, se pueden imponer sanciones por infringir normas contenidas en el Código Deontológico. Luego ya se ve que los códigos deontológicos tienen una importancia jurídica, una relevancia jurídica evidente, ¿no? Hay que tener en cuenta además que el artículo 6.2 de esa misma ley de colegios profesionales que he citado prevé que los consejos generales, que son la agrupación de todos los colegios de una determinada profesión en el ámbito estatal, deben elaborar para todos los colegios de una misma profesión, lo que se llaman unos estatutos generales, que son sometidos a la aprobación del Gobierno. En el caso de la abogacía, por ejemplo, existe el Estatuto General de la Abogacía, cuya redacción vigente fue aprobada por Real Decreto 658/2001 de 22 de julio. Pues bien, en esos estatutos generales de las profesiones, que esos sí que los aprueba el Gobierno y que por tanto sí que son normas de rango reglamentario, también se encuentran contenidos algunos principios deontológicos.
y obviamente algunas de las infracciones más graves de las normas profesionales se encuentran sancionadas con normas con rango de ley. Por ejemplo, pueden dar lugar a la responsabilidad penal, los delitos de corrupción, o pueden dar lugar a responsabilidad disciplinaria prevista legalmente si se trata de profesionales que son funcionarios públicos, como es el caso de la mayor parte de las profesiones jurídicas. Por ejemplo, los principios deontológicos de los jueces están regulados principalmente en la propia Ley Orgánica del Poder Judicial, que en los artículos 414 y siguientes pues establecen distintas sanciones disciplinarias por la infracción de las normas profesionales de la actividad judicial. Bien, en todo caso, más allá de la sistematización normativa y del rango legal que puedan tener o no los principios deontológicos, lo que yo quería sobre todo poner de relieve es que los problemas deontológicos son verdaderos problemas jurídicos, no solo en el caso de la deontología jurídica, sino en relación con todas las profesiones, porque en definitiva son problemas relacionados con la función social de las profesiones y por tanto con la adecuada convivencia social. Por lo tanto, cuando aquí ahora después yo hable de principios deontológicos, no voy a hacer, digamos, esto no va a ser una clase de moral, no les voy a decir lo que ustedes tienen que hacer para ser buenos. Eso no es mi perspectiva. De lo que se trata es de hablar de cómo debe orientarse el trabajo del jurista para que contribuya a la realización de la función social de la actividad jurídica. No es un problema, no es solo o no es una cuestión de moral, es una cuestión que tiene una relevancia jurídica precisa. De todas formas, tenemos que añadir también que una profesión no solo cumple una función social, sino que constituye un ámbito de realización personal y, en este sentido, una conducta deontológicamente correcta, además de servir a la convivencia social, es una conducta moralmente adecuada, habida cuenta de que dirige a quien le realiza hacia su propia perfección personal. Y en este sentido, pues se puede señalar también que los principios deontológicos son a la vez principios morales, en el sentido de que permiten orientar la propia vida a la perfección o realización personal en un ámbito muy importante como es el desarrollo de la actividad profesional, ¿no? Y por eso hablaba al comienzo de una doble función de los principios deontológicos, o una doble naturaleza, mejor dicho, de los principios deontológicos. Una naturaleza jurídica, porque tienen que ver con la convivencia social, porque afectan a la ordenación de la convivencia social, pero también una relevancia o una naturaleza moral, porque permiten orientar la propia vida a la realización personal en un ámbito muy importante de la vida, como es el desarrollo de la actividad profesional. Por otro lado, quiero señalar también la idea de que, o quiero volver a la idea, creo que la idea de que las profesiones cumplen una función social, que es una idea que he sugerido anteriormente, es también muy relevante para concretar los principios y las normas deontológicas. Al final, la función social de cada profesión es la fuente principal de las normas deontológicas. Es decir, lo he señalado ya antes con otras palabras, pero lo que nos tienen que indicar los principios deontológicos es cómo hay que actuar para que la actividad profesional preste un adecuado servicio a la sociedad y cumpla la función social que le corresponde. Eso es lo que nos dicen los principios deontológicos. La deontología de los arquitectos pues nos dirá cómo tienen que desarrollar su trabajo los arquitectos para que cumplan la función social que tienen los arquitectos. Y lo mismo en el caso de la medicina, de las profesiones jurídicas o de cualquier otra profesión. ¿Y cuál es la función social de las profesiones jurídicas? Pues la función social de las profesiones jurídicas en conjunto es procurar la justicia. Y esta es la orientación última que habría de tener cualquier profesional del derecho en el desarrollo de su actividad profesional, procurar la justicia. A eso es a lo que se dirigen las profesiones jurídicas, ¿no? Y ahora
lo iremos desarrollando, ¿no? Obviamente, con esto no estoy defendiendo un ideal de pureza moral o de intenciones, o sea, por supuesto puede haber otras motivaciones legítimas, ganar dinero o prestigio o ascender en la profesión son motivaciones perfectamente legítimas, ¿no? Pero en el caso de las profesiones jurídicas, esas motivaciones personales tienen que ir unidas a la finalidad esencial de procurar la justicia, que para eso es para lo que existe el derecho y para lo que existen, por tanto, las distintas profesiones jurídicas. Ahora bien, quiero añadir además un matiz o una idea que creo que completa la anterior y que es muy importante, y algo de esto lo hemos señalado ya en algún otro momento de las explicaciones y en otro tema del programa. Y es que cada profesional del derecho ha de contribuir a la realización de la justicia desde el papel que le corresponde en el conjunto del universo jurídico. Y esta matización tiene al menos dos consecuencias relevantes. La primera es que cada profesional del derecho es responsable únicamente de su personal contribución a la realización de la justicia desde la función específica y limitada que le corresponde. O sea, no somos responsables del mundo, ¿no? Cada uno es responsable de su parcelita del mundo, ¿no? Por ejemplo, el secretario del ayuntamiento es responsable de prestar su adecuado asesoramiento a los órganos municipales para que las decisiones que se adopten sean jurídicamente correctas, ¿no? O el secretario, el judicial, hoy denominado letrado de la Administración de Justicia, sobre todo contribuye a la realización de la justicia esforzándose para que el desarrollo de los procedimientos judiciales se produzca con la observancia de todas las garantías y con la máxima diligencia posible. Cada uno es responsable de su específica contribución a la realización de la justicia en la parcela que le corresponde. Pero quiero señalar otra observación todavía más relevante, y es que en el ámbito del derecho, cuando se produce un conflicto, el instrumento para que se alcance la justicia y para que se obtenga la solución más correcta posible es un proceso, y en el proceso debe procurarse que exista el máximo equilibrio de las posiciones. Y esto creo que también es muy importante tenerlo en cuenta, porque, vuelvo a señalarlo, cada profesional del derecho contribuye a la realización de la justicia desde su papel en el conjunto del universo jurídico. Y, por ejemplo, un abogado contribuye a la realización de la justicia realizando la mejor defensa posible de la persona a la que presta asistencia, porque ese es su papel en el universo jurídico. El abogado realiza su función de procurar la justicia realizando, si es un abogado defensor en un proceso penal, por ejemplo, pues realizando la mejor defensa de la persona cuya asistencia le ha sido encomendada. Entonces, si un abogado tiene que defender por el turno de oficio a una persona que ha cometido un asesinato, que además el abogado sabe que es culpable y del que incluso piensa que es una persona peligrosa y que si queda libre podrá cometer nuevos crímenes, ¿qué tiene que hacer? Sin duda, realizar la mejor defensa posible, tratando de desacreditar las pruebas que se presenten e intentando lograr la absolución de esa persona, por mucho que sea absolutamente, por mucho que sepa ciertamente que es culpable, tiene que intentar conseguir su absolución. Es una exigencia de justicia que el acusado cuente con asistencia letrada. Y es una exigencia de justicia que el acusado sea considerado inocente mientras no se demuestre fehacientemente su culpabilidad. Por lo tanto, el abogado defensor de una persona que es culpable y que el abogado sabe que es culpable, tiene que hacer todo lo posible para que no se estime probada la culpabilidad. Y si no se estima probada la culpabilidad, resultará absuelto. Tiene que hacer todo lo posible. Ahora, a lo largo de esta lección del programa, vamos a poner
de relieve algunas limitaciones, es decir, obviamente sin emplear procedimientos antisociales. Por ejemplo, el abogado no puede mentir, no es correcto mentir, pero sí que es correcto no decir toda la verdad, lógicamente, ¿no? Y tratar de conseguir que esa persona, tratar de desacreditar las pruebas que presenta la acusación, por ejemplo, ¿no? Y si esa persona queda absuelta porque no se ha probado fehacientemente su culpabilidad, eso es lo justo. Porque es lo justo que un acusado no sea condenado mientras no se pruebe que es culpable. Eso es lo justo. Entonces, luego hay matices, es decir, si esa persona es peligrosa y el abogado sabe que es peligroso y que su libertad puede ser un peligro social, bueno, pues el abogado podrá animarle a confesar o que acepte una pena más reducida. Y en caso de que exista un peligro para terceros, un peligro objetivo para terceros, puede haber incluso supuestos en los que sea lícito, y vamos a hablar de eso también en esta clase, revelar el secreto profesional. O sea, el abogado puede ir, si efectivamente el acusado le ha dicho que va a cometer un crimen, además del que ya ha cometido, pues puede solicitar medidas de vigilancia, puede incluso, en la medida de lo posible, evitando revelar el secreto, basado en datos conocidos. Pero si no hay forma alguna de evitar un peligro objetivo, más que revelando el secreto profesional y transmitiéndole a la policía que sabe que el abogado, que el acusado le ha dicho que va a cometer un nuevo crimen, pues habrá que revelar el secreto profesional. Ahora bien, lo que está claro es que esa persona, por mucho que sea culpable, por mucho que esté dispuesto a cometer nuevos crímenes, tiene derecho a que una persona le asista en el proceso, a que un abogado le asista en el proceso y a que esa asistencia sea la mejor posible. Yo creo que esto es importante tenerlo claro, y esto muchas veces, cuando hablamos con personas que no son de nuestro mundo, entre comillas, jurídico, les resulta difícil entenderlo, pero creo que que se comprende desde el punto de vista de que, por un lado, es un derecho de cualquier persona tener asistencia ante un proceso judicial, y es un derecho de cualquier persona la presunción de inocencia, es decir, que no se le tenga por culpable mientras no exista una prueba fehaciente de su culpabilidad. Como suelen decir los norteamericanos, nunca podrá ser declarado culpable mientras exista una duda razonable. Y además es que tenemos que tener en cuenta que el vehículo que el derecho ofrece para que se alcance la verdad jurídica es el proceso, y en el proceso funciona sobre la base del máximo equilibrio entre las posiciones. ¿Ok? Pues bien, a partir de este momento voy a entrar ya en el contenido de algunos de los principios deontológicos más importantes. Vamos a hablar de los principios de la deontología jurídica, aunque en su mayoría estos principios pueden ser considerados comunes a cualquier deontología profesional, ¿no? Voy a abordarlos siguiendo la sistematización elaborada por una obra de una autora que se llama Angela Parisi, y quiero citar el libro que me ha servido como fuente principal, aunque hay algunas cuestiones que voy a explicar de otro modo y con algunos matices, pero el libro que me ha servido como fuente principal de los principios deontológicos que voy a explicar ahora es un libro que se titula Ética y deontología para juristas, de Angela Parisi, publicado por EUNSA en el año 2006, y la verdad es que lo recomiendo a todos su lectura. En el fondo de todos los principios deontológicos que vamos a examinar hay una convicción subyacente, y es la de que el jurista debe servir a la justicia. Y esa es la idea fundamental que vamos a tratar de desarrollar en esta clase, ¿no? Y lo vamos a desarrollar en distintos principios deontológicos. Voy a hablar de 7 principios básicos de la deontología jurídica, tratando de exponerlos de la forma más general posible, porque las profesiones jurídicas presentan una cierta variedad, y luego en la formación específica para las distintas profesiones, por ejemplo en el máster de abogacía o en la escuela judicial, si una persona
pues aprueba las suposiciones a juez, etcétera. Luego se abordan las normas deontológicas de cada profesión en particular. Aquí voy a hacer un tratamiento general, intentando que sirva para todas las profesiones jurídicas, y quiero señalar también que buena parte de las pautas de conducta que regulan estos principios se encuentran expresamente contempladas en normas jurídicas, en los diversos códigos deontológicos o en la Ley Orgánica del Poder Judicial, aunque yo no voy a hacer referencia a esas normas precisamente porque mi interés es ofrecer un tratamiento general y solo en algún caso haré referencia a normas del Código Penal que castigan como delito ciertas infracciones deontológicas especialmente graves. Una última advertencia que quiero hacer es que todos los principios deontológicos se encuentran estrechamente interrelacionados, por lo que buena parte de los problemas concretos a los que haré referencia podríamos citarlos en relación con uno u otro de los principios, ¿no? Porque son principios que tienen una estrecha relación y que tampoco es fácil diferenciarlos. Pues bien, como les decía, siguiendo la clasificación de Ángela Parisi, podemos sistematizar 7 principios básicos de la deontología jurídica. El primero de esos principios es lo que se llama la obligación de actuar según ciencia, o podríamos llamar también el principio de competencia técnica. Este es un principio básico de cualquier deontología profesional y en definitiva es de sentido común, ¿no? Como muchas de las cosas que vamos a señalar en la clase de hoy, ¿no? En definitiva, lo que nos viene a decir este principio de competencia técnica es que para cumplir la función social de la profesión de que se trate, el primer requisito es que el que ejerce esa profesión sea un buen profesional desde el punto de vista técnico. Por tanto, el profesional, y podríamos resumir así ese principio de competencia técnica, el profesional ha de contar con los conocimientos y competencias necesarios para el desarrollo de la actividad profesional, en este caso la actividad jurídica. Para contestar a la pregunta de cuáles son los conocimientos y competencias necesarios para el desarrollo de la actividad jurídica, voy a volver atrás a una cosa que vimos en el tema 5, que es en el tema 5 del programa, en el que hablábamos de la concepción dinámica del derecho que yo les presenté. Hubo un momento en esta diapositiva, esto recupera una diapositiva del tema 5 del programa. Y en el tema 5 del programa yo me planteé en un lugar del programa, en un lugar de ese tema del programa, cuáles son los requisitos de una decisión jurídica correcta. Y comentábamos en ese tema 5 del programa que una decisión jurídica correcta exige el conocimiento lo más profundo posible de todas las circunstancias relevantes del caso, que ha de darse desde todo el derecho, por lo tanto no solo sobre la aplicación de una determinada ley que pueda considerarse que es pertinente para ese caso, sino que la respuesta jurídica ha de darse desde el conjunto del ordenamiento. Y decíamos también, y hemos vuelto sobre ello en el último epígrafe del tema 6 del programa, decíamos también que la decisión jurídica ha de encaminarse en lo posible a armonizar los intereses en juego. Pues yo creo que sobre la base de estos requisitos de una decisión jurídica correcta, podríamos señalar cuáles son las cualidades técnicas necesarias para ser un buen jurista. Y podríamos decir, primera cualidad evidente y clara, el jurista ha de tener una profunda formación jurídica, obviamente, ¿no? Y yo quiero subrayar, sobre todo, que esa formación jurídica no puede limitarse al ámbito especializado del derecho al que se dedica principalmente. Pero creo que es importante subrayar que la formación jurídica es evidente, que se ha producido con el desarrollo de la ciencia del derecho una parcelación de los saberes jurídicos que
resulta razonable y es lógico que haya una cierta especialización porque no es posible abarcarlo todo, ¿no? Pero creo que es importante trascender esa especialización. La formación jurídica no puede limitarse a un ámbito especializado del derecho, sino que ha de ser una formación jurídica global. Y cuando yo hablo de una formación jurídica global, subrayo sobre todo que el jurista ha de tener una visión comprensiva del derecho, ha de conocer los principios básicos del derecho y los principios jurídicos de cada rama particular. Tener una profunda formación jurídica no significa, como señalaba, que tener un conocimiento memorístico de la legislación, sino conocer los principios básicos de cada rama del derecho y los principios básicos del derecho en su conjunto. Y naturalmente esa formación jurídica exige una profundización y actualización permanente y es una obligación profesional del jurista procurar mejorar y actualizar permanentemente su formación jurídica. Estamos hablando, no perdamos el contexto en el que nos encontramos, estamos hablando de principios para ejercer correctamente la profesión. Lo que yo afirmo es que si uno no tiene esa adecuada formación y si no se realiza ese esfuerzo de actualización, es imposible que un jurista realice adecuadamente su actividad profesional y por lo tanto la realice ejerciendo de forma satisfactoria su función social. Pero además no basta con los conocimientos jurídicos. Yo creo que el jurista ha de conocer también, y eso se deriva de lo que antes señalábamos como requisitos de una decisión jurídica correcta, que exige conocer todas las circunstancias del caso y todas las circunstancias que rodean su decisión. El jurista ha de conocer el contexto social y cultural en el que se desarrollan las decisiones jurídicas y las realidades sociales a las que el derecho pretende dar respuesta. Desde luego es más difícil acotar los conocimientos que resultan necesarios al jurista en este segundo campo, pero creo que es importante señalar que el jurista ha de ser un observador de la sociedad y de la cultura, del momento histórico en el que vive, y ha de esforzarse, por tanto, por adquirir la necesaria formación cultural para comprender su tiempo, ¿no? Para comprender el momento en el que vive, ¿no? Y sobre todo ha de tener una mentalidad abierta que le lleve a ser capaz de trascender su propio ámbito de especialización y abrirse a nuevos campos de conocimiento y de reflexión que le permitan mejorar sus decisiones. Si un juez, creo que poníamos un ejemplo parecido a este cuando hablé de los requisitos de una decisión jurídica correcta, si un juez tiene que resolver un problema de objeción de conciencia de un testigo de Jehová, será bueno que se documente sobre qué son los testigos de Jehová y cuáles son los principios y las normas morales de esa religión. No hace falta para eso irse a el Salón del Reino de los Testigos de Jehová y realizar un curso de 7 semanas, pero sí tener un conocimiento básico de qué son los testigos de Jehová. Y ese es un ejemplo de esa mentalidad abierta a la formación cultural y al tiempo histórico. Y luego, en tercer lugar, yo diría, y esto es lo más complejo, que el jurista ha de tener las competencias necesarias para decidir, para saber resolver problemas. No basta con tener conocimiento, sino que hay que tener también capacidad, habilidad para decidir. Sobre esta cuestión quiero abrir un brevísimo paréntesis, no voy a extenderme mucho en esto, pero creo que es muy evidente que en el sistema educativo español estamos acostumbrados a una educación basada de una forma exclusiva en los conocimientos, es decir, hemos entendido tradicionalmente la educación casi exclusivamente como transmisión de conocimientos. Y en la enseñanza del derecho eso, desde luego, se ha reflejado de un modo particularmente evidente, ¿no? Y las realidad, yo creo, y además las tendencias pedagógicas más modernas van en esta línea, lo lógico sería pasar de un sistema educativo basado en la transmisión de conocimientos a un sistema educativo que vaya más a la formación de competencias. Entendiendo por competencias la capacidad de aplicar los conocimientos
destrezas y actitudes al desempeño de una ocupación, ¿no? Incluyendo la capacidad de respuesta a problemas imprevistos. De hecho, la tan criticada LOCSE, por una parte en el ámbito de la educación primaria y secundaria, y el modelo de Bolonia en el ámbito de la educación universitaria, lo que han pretendido es eso, es ir más a una formación, buscar un modelo educativo basado más en la formación de competencias. Y, por ejemplo, en el caso de los juristas, pues ello exigiría tener un mayor contacto con los problemas de la vida jurídica real. Por ejemplo, el modelo de las clínicas jurídicas que se están poniendo en marcha en distintas universidades, recientemente en la nuestra, que consisten en elaborar, en el caso de nuestra universidad, de momento lo hemos restringido a los trabajos de fin de grado, pero eso luego podrá tener un mayor desarrollo. La idea es que las clínicas jurídicas lo que te proporcionan es, lo que hacen es utilizar casos de la vida real que hay que resolver, no casos resueltos, sino casos que hay que resolver, como instrumento para la propia formación de los estudiantes. Pues bien, a eso habría que ir. El problema es que los profesores no sabemos cómo formar competencias. Yo creo que eso es más difícil que transmitir conocimientos, y desde luego no sabemos cómo se evalúan las competencias, ¿no? Y por tanto eso plantea problemas. Pero me parece que como línea de principio, pues ese debería de ser el objetivo. Por otro lado, es evidente que en este modelo, en esta cuestión de la formación del jurista y en el modelo tradicional de la formación de los juristas en España, es muy perceptible, una vez más, la influencia del positivismo jurídico. Al final, si yo pienso que el juez es un mero aplicador mecánico de la ley, pues bastará con que conozca las leyes. Pero si en realidad creo que el jurista lo que tiene es que procurar la justicia ante el concreto problema humano que se le presenta, pues aparte de los conocimientos es importante que tenga capacidad de hacerse cargo de los problemas, capacidad de decidir, etcétera, etcétera. Muy bien, pues este es el principio de competencia técnica, que es el primer principio de la deontología jurídica. El segundo principio de la deontología jurídica es el llamado principio de diligencia. Tiene una estrecha relación con el anterior y, en definitiva, lo que viene a señalarnos el principio de diligencia es que el profesional debe ocuparse de los asuntos que se le encomiendan, bien sea por un cliente, bien le sean encomendados por un cliente o porque forman parte de sus obligaciones como servidor público, los encargos que un técnico municipal recibe de sus jefes, o los procesos que un juez debe resolver. Pues en cualquiera de los casos, pues el profesional debe ocuparse de los asuntos que se le encomiendan con toda la dedicación, interés y cuidado que resulten necesarios. Vuelvo a insistir una vez más en la perspectiva desde la que estamos abordando estos principios. No les estoy diciendo lo que hay que hacer para ser buenos, sino cómo debe abordarse la actividad profesional del jurista para que cumpla con su función social. Y parece lógico requerir que los asuntos de los que el jurista se ocupe pues se aborden con dedicación e interés. Desde luego, una aplicación muy importante de este principio se da en el ámbito de la administración de justicia. Y es la necesidad de hacer todo lo posible por lograr una administración de justicia ágil y diligente. Como todos ustedes saben, uno de los derechos fundamentales establecidos en el artículo 24 de la Constitución, que nos habla del derecho a la tutela judicial efectiva, es el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas. Y tengo que señalar también que uno de los problemas que ha ocasionado mayor número de demandas de los ciudadanos de los distintos países europeos ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos es precisamente esta cuestión del derecho a un proceso diligente o sin dilaciones. Ha habido sentencias contra diversos países europeos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, también contra España, aunque el caso más clamoroso probablemente es el de Italia,
por este motivo, ¿no? Por las dilaciones en el proceso, ¿no? Yo creo que en nuestro país este es uno de los problemas más importantes que existen, la lentitud en la administración de justicia. Creo que para que pueda haber una mayor diligencia en la administración de justicia es necesario que exista una legislación procesal adecuada y es necesario que se dote de medios a la administración de justicia, pero también creo que una de las razones de la lentitud de la administración de justicia en España es, en muchas ocasiones, la falta de diligencia de los propios profesionales. Y yo creo que ahí hace falta un mayor esfuerzo, ¿no? Y concretamente, no tengo ningún reparo en decirlo, de los jueces y magistrados, ¿no? Un paso importante que se ha dado recientemente, a mí me parece que positivo, aunque ha sido también criticado y ha sido polémico, es que, como ustedes saben, en la pasada legislatura, no en la efímera, sino en la anterior legislatura, se aprobó una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que, entre otros aspectos, tiene como consecuencia establecer un plazo máximo de instrucción, que hoy se establece en el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Y concretamente el plazo máximo de instrucción es de 6 meses, que pasa a ser de 18 meses en caso de aquellas causas que sean declaradas complejas. Yo creo que un problema evidente en la administración de justicia de este país, y especialmente ha afectado a personajes públicos, pero creo que desde luego es una cuestión que debe de ser resuelta, es que hay causas que se están instruyendo durante años. Yo creo que ese es un problema que hay que resolver y que a mí me parece razonable que se haya establecido un plazo máximo de instrucción que evita, y es un aspecto muy concreto, que es la instrucción de las causas penales. Pero por lo menos hay un aspecto en el que se intenta evitar pues esas dilaciones en la administración de justicia, que yo creo que es un problema importante. Tercer principio, principio de integridad profesional, que como todos los anteriores, pues podría afirmarse también que es un principio común a cualquier deontología profesional y que podríamos resumir afirmando que un profesional debe actuar de tal forma que no defraude la confianza que la sociedad ha depositado en él. Un profesional debe actuar de tal forma que no defraude la confianza que la sociedad ha depositado en él. En el ámbito de la deontología jurídica, si recordamos que la finalidad de las profesiones jurídicas es servir a la justicia, podemos afirmar que eso es lo que se espera de un profesional del derecho. Por tanto, si un profesional del derecho no procura servir a la justicia con la matización que hemos hecho anteriormente, es decir, desde la posición que a él le corresponde en el conjunto del universo jurídico, defrauda esa confianza. Nos encontramos ante un principio general que tiene multiplicidad de aplicaciones, pero vamos a señalar algunas de las manifestaciones de este principio de integridad. En primer lugar, la conducta que de forma más patente supone una defraudación de la confianza es el recurso a la mentira. Por ello, debemos de entender que el recurso a la mentira está absolutamente vedado al profesional del derecho, que nunca debe realizar afirmaciones falsas o aportar datos falsos en sus actuaciones profesionales. Concretamente, la aportación en juicio de documentos falsos o de testigos falsos es delito, regulado por esos preceptos del Código Penal que tienen en la diapositiva, los artículos 393, 396 y 461. Por supuesto, no es lo mismo mentir que no decir toda la verdad, como he señalado anteriormente, ¿no? Pero la mentira, es decir, la revelación de hechos falsos, es obviamente una conducta que defrauda la confianza de la sociedad. Bueno, segunda cuestión. El profesional del derecho no puede aceptar regalos, dádivas, presiones o recomendaciones. Ese es otro de los aspectos que podríamos concretar como consecuencia de ese principio de integridad, de ese principio
de no defraudar la confianza de la sociedad. La aceptación de dádivas por un funcionario público, aun cuando sean por la realización de actos lícitos o incluso meramente en consideración a su cargo. Saben ustedes que es el delito de cohecho, pero el deber deontológico del profesional del derecho va más allá del límite definido por el tipo penal. El profesional del derecho debe negarse a cualquier medio que pueda influenciarle menoscabando su independencia de criterio. O sea, yo qué sé, el secretario, es razonable que el alcalde de una ciudad invite a comer al secretario del ayuntamiento, sobre todo cuando el secretario del ayuntamiento se encuentra realizando un dictamen sobre una cuestión que puede tener dificultades jurídicas, pues puede ser que haya casos en los que no sea correcto. Es decir, en definitiva, no, el profesional del derecho tiene que negarse a cualquier forma de presión o de influencia que pudiera menoscabar su independencia. Sobre esto volveremos ahora después hablando del principio de independencia profesional. Y el problema más importante que plantea el principio de integridad profesional es el siguiente. Yo creo que un profesional del derecho no puede aceptar la defensa de causas esencialmente injustas. Lo que ocurre es que los procedimientos sancionadores, el proceso penal, pero también los procedimientos sancionadores en el ámbito administrativo o laboral, son una excepción a esta tesis. Es decir, en el ámbito de los procedimientos sancionadores prevalecen garantías fundamentales del Estado de Derecho, como el derecho a la presunción de inocencia y el derecho a la defensa, y por tanto un abogado puede asumir la defensa de cualquier acusado en un procedimiento sancionador, incluido un procedimiento penal, y ha de realizar la mejor defensa posible, como hemos dicho antes, tratando de desacreditar las pruebas que se presenten e intentando lograr la absolución.